Hola, ¿cómo andan? Espero se encuentren bien. Acá estoy nuevamente grabándoles un nuevo video. Para el que no me conoce, mi nombre es Valeria Barbosa, yo soy licenciada y profesora en enfermería y les doy la bienvenida a mi canal sobre aspectos de enfermería, ya que me dedico a la docencia desde el año 2007 y como enfermera asistencial soy enfermera pediátrica desde el año 2006, trabajo en el Hospital de Niños de La Plata. Así que bueno, ahora les daré una presentación sobre farmacología, aspectos generales, ¿sí? Conceptos y sobre todo la importancia que tiene la farmacología, la importancia, la relación que tiene la farmacología con enfermería. Así que no los demoro más, recuerden que si tienen alguna consulta lo pueden hacer a través de las redes, que abajo yo les dejo toda la información sobre mis redes y contacto. Y bueno, vamos a ver el contenido del video entonces. Y para arrancar vamos a ver esto de los conceptos básicos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de farmacología? Farmacología se la define como, como la ciencia, ¿sí?, que estudia a los fármacos, que estudia a los medicamentos. En esta presentación vamos a ver que se enfoca en estudiar la historia de los fármacos, la historia de los medicamentos, ¿sí?, el origen de los mismos, las propiedades que tienen, ya sean propiedades físicas o propiedades químicas, y sobre todo los efectos que ejercen los fármacos sobre el organismo una vez que son administrados, ¿sí? Los efectos bioquímicos, los efectos físicos, los efectos terapéuticos, que es lo que a nosotros nos interesa, y los efectos tóxicos, que también nos interesa eh, para poder evitarlos o tenerlos en cuenta a la hora de valorar el paciente. Y por otro lado estudia los mecanismos, ¿sí?, farmacológicos, esos mecanismos que están relacionados con la farmacocinética y la farmacodinamia, que vamos a hablar de estos temas en otras presentaciones, pero para que tengan en cuenta que la farmacología lo que estudia son los mecanismos de acción, ¿sí?, de los fármacos, los mecanismos de absorción, de distribución, de biotransformación y de excreción que sufre ese fármaco una vez que ingresa a nuestro cuerpo. La farmacología es una ciencia integrada, ¿sí?, porque requiere de conocimientos provenientes de otras disciplinas. Sus ramas, tiene varias ramas, algunas de ellas que voy a mencionarles en esta presentación, que creo que son las más importantes, es la farmacocinética, ¿sí?, que lo que hace es estudiar todo lo que el cuerpo le hace al fármaco, es decir, toda la transformación que va a sufrir ese fármaco desde que ingresa al cuerpo hasta el momento que es excretado. Por otro lado, la farmacodinamia es otra de las ramas de la farmacología, pero en este caso estudia lo que el fármaco le hace al cuerpo, es decir, el efecto que va a generar él o los efectos que van a generar el fármaco una vez que ingresa a nuestro cuerpo a través de las diferentes, ¿sí?, vías de administración, que eso también lo vamos a ver más adelante. La farmacoterapia es sumamente importante para nosotros, ya que estudia la aplicación de las drogas o de los fármacos o de los principios activos, sea en la profilaxis, sea en el tratamiento o en el diagnóstico de las diferentes enfermedades. Y por último, no por último, falta otra. Es la farmacognosia, lo que hace es estudiar a los medicamentos que son de fuentes naturales, ¿sí?, que provienen de los vegetales y o de los animales. Recordemos que hay la farmacología se desarrolló muchísimo, entonces tenemos muchos productos farmacológicos que son sintéticos, ¿sí?, derivados de las diferentes industrias. Y por último, la toxicología, que lo que hace es estudiar los efectos no deseados, ¿sí?, los efectos tóxicos, los que son adversos, aquellos que son nocivos para el cuerpo, ¿sí?, y que los generan diferentes fármacos. Todos los fármacos, en mayor o menor medida, tienen algún grado de efecto no deseado o efecto adverso o efecto tóxico. A medida que vayamos avanzando con estas temáticas, vamos a ir viendo en profundidad cada uno de estos puntos.
Entonces, también para mencionar como un concepto importante, la farmacología aplicada lo que hace es estudiar las indicaciones que tienen los fármacos, cuáles son las contraindicaciones, las vías de administración, la posología, es decir, la dosis que está relacionada con esa vía de administración, las incompatibilidades o y también las interacciones de los medicamentos. Todo eso lo estudia la farmacología aplicada. Y otra rama importante también es la farmacovigilancia, que lo que hace esta rama es estudiar de manera permanente, de manera continua, el empleo de los medicamentos, ¿sí? Ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. Lo que hace es poder evaluar o analizar la calidad que tienen los medicamentos, qué efectos nocivos van a generar, ¿sí? Y analizar costo-beneficio de los mismos, para poder determinar su presencia o su continuidad en lo que hace a los aspectos a la clínica. Bien, y o en todo caso que se sacan del mercado y pueden ser reemplazables. Esto, como les decía, va a depender de la calidad de las respuestas que generen esos fármacos en los individuos sanos o enfermos. Esto también hay mucho para hablar de la farmacovigilancia y todo el proceso y el seguimiento que hay que hacer, que en algún momento ya lo veremos en otra presentación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un fármaco? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a un fármaco? Es todo compuesto químico que lo que hace es afectar o desencadenar procesos biológicos en un organismo vivo. Bien, es toda sustancia natural o sintética o biotecnológica que lo que hace es poseer alguna actividad farmacológica. Eso es otro concepto de fármaco. Un fármaco se lo identifica por sus propiedades físicas, químicas o por sus acciones biológicas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que un fármaco no presenta en realidad una forma farmacéutica definida y tras su administración se denomina medicamento. ¿Sí? Un medicamento puede estar formado por por la combinación de uno o más fármacos. Y un medicamento tiene una forma específica definida, ¿sí? Y eso es lo que lo diferencia del fármaco. En realidad nosotros usamos como sinónimo fármaco y medicamento, pero bueno, sepamos que hay ciertas diferencias, ¿sí? Un medicamento es toda sustancia o mezcla de sustancias que son de origen animal, de origen natural o de origen sintético. Recuerden que las naturales pueden ser vegetales, de fuente vegetal o de fuente animal. A su vez, los medicamentos producen un efecto terapéutico o preventivo o rehabilitador. Se presenta siempre en una forma farmacéutica, es decir, puede ser en un jarabe, en una suspensión, en una pomada, en una crema. Siempre va a tener un medicamento una forma farmacéutica definida. Y se identifican como tal por su actividad farmacológica, es decir, por sus características físicas, por sus características químicas y biológicas. Con respecto a esto de qué es la forma farmacéutica, tenemos que tener en cuenta que los productos de la industria farmacológica son productos que se elaboran a partir de drogas, ¿sí? De principios activos de drogas que se obtienen de diferentes fuentes. Y luego necesitan sufrir una modificación para que puedan ser administrados en el organismo, ¿sí? Con una dosificación adecuada. Según el método de preparación que tenga esa forma farmacéutica, se divide en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos las formas industriales, que son tal cual nosotros las adquirimos en las farmacias, ¿sí? De diferentes laboratorios, de diferentes empresas, que son las que preparan de forma, digamos, no sería mecánica, de forma específica un fármaco, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina, por ejemplo, la ampicilina, tienen una forma definida que esa forma farmacéutica va a depender de la vía de administración que tenga. Y por otro lado están las formas
de prescripción, que pueden ser las galénicas, que se refieren a aquellas cuya fórmula magistral está descrita en una farmacopea, ¿sí? Y la fórmula magistral es aquella que se prepara en función de una receta médica, ¿sí? Esa es la diferencia entre las que son de prescripción, que pueden ser galénicas o magistrales, y las industriales, que es tal cual nosotros la conseguimos y la compramos en la farmacia, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que un fármaco, ¿sí? Puede recibir varios nombres y pertenecer a muchas clases. A varios nombres, cada fármaco o cada medicamento en realidad tiene tres nombres. Un nombre que corresponde a la estructura química, un nombre que corresponde a la denominación comercial que le da cada laboratorio, y un nombre genérico que es un nombre único que reciben los fármacos una vez que están aprobados por la autoridad competente, ¿sí? Nosotros tengan en cuenta que hace un par de años se modificó la ley de prescripción médica, por el cual todos los médicos, todos los profesionales médicos tienen que indicar según su nombre genérico y no su nombre comercial. Bien, entonces, con respecto a cómo se clasifican los fármacos, de acuerdo a sus acciones farmacoterapéuticas, puede ser una clasificación, de acuerdo a las acciones farmacológicas que van a producir, de acuerdo a la acción molecular, ¿sí? O de acuerdo a su naturaleza química. Esas son las formas de clasificar a los fármacos o los medicamentos. Y ahora vamos a ver un poquito, porque hay mucho para hablar, de lo que es la farmacocinética, ¿sí? La farmacocinética, como dijimos, estudia la transformación que sufre el fármaco desde que ingresa, o los procesos, o las reacciones, o los cambios que sufre el fármaco desde que ingresa al organismo hasta que es excretado. Entonces, estudia el curso de acción de un fármaco específico y el tiempo que va a tardar ese fármaco en alcanzar un efecto máximo, ¿sí? También estudia la duración que va a tener esa acción que se busca. Por lo tanto, la farmacocinética es el estudio de lo que le sucede al fármaco, de los cambios que sufre, desde el momento que se pone en contacto en el cuerpo hasta que él o sus metabolitos salen excretados del mismo. Para ello tiene que pasar por 4 etapas. La primera etapa es de absorción, que la absorción es un proceso fisiológico por medio del cual una sustancia es capaz de alcanzar el torrente circulatorio procedente del exterior del organismo. Es decir, si yo tomo una medicación vía oral, la absorción se va a realizar, ¿sí?, en el sistema digestivo. Si yo tomo una medicación sublingual, ese paso, el primer paso farmacocinético, se va a dar, ¿sí?, en el paladar blando, porque es sublingual, por debajo de la lengua. Si administro una medicación subcutánea, el primer paso de absorción va a ser en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Ese es el primer paso de la farmacocinética, la primera transformación, el primer cambio que va a sufrir ese medicamento una vez que ingresó al cuerpo. Los únicos medicamentos que no tienen o que no pasan por la etapa de absorción son todos aquellos que se administran a través del sistema circulatorio, es decir, los endovenosos o los intravenosos. La segunda etapa de la farmacocinética es la distribución, es decir, el transporte de un fármaco por la corriente sanguínea hasta llegar al lugar de acción. Es decir, un fármaco, una vez que se absorbió, pasa a la circulación, pasa a la sangre para ser transportado, ¿sí?, hasta llegar al lugar donde va a ejercer la acción. Ese proceso se lo denomina distribución. El tercer paso, ¿sí?, o la tercera etapa de la farmacocinética, de los cambios que va a sufrir ese medicamento cuando ingresa al cuerpo, es el metabolismo. Y el metabolismo se refiere a la transformación biológica de un fármaco
en un metabolito, y que ese metabolito puede ser inactivo o puede ser un compuesto de mayor solubilidad o un metabolito más potente, ¿sí? Es decir, que el metabolismo se refiere a la biotransformación del medicamento o del fármaco. Esto, como yo les digo, hay mucho por hablar y hay que hacer una presentación, ¿sí?, específica sobre cada tema. Por último está la excreción, es decir, la eliminación de los fármacos del cuerpo. Los fármacos se pueden eliminar a través de metabolitos activos o metabolizados o transformados, ¿sí?, de diferentes formas, pero la excreción es la expulsión de lo que queda de ese fármaco hacia el exterior del cuerpo. Y el otro proceso súper importante, así como tenemos que saber todos los pasos de la farmacocinética, los otros mecanismos son los farmacodinámicos o la farmacodinamia, que lo que hace es estudiar los fármacos que pueden actuar a nivel sistémico, a nivel tisular, a nivel celular o a nivel molecular, ¿sí? Para que un fármaco pueda producir un efecto, tiene que interaccionar en primer lugar con una diana molecular. Se llama diana molecular o célula diana o tejido blando, que es el lugar donde va a actuar ese medicamento o ese fármaco. Es decir, que las dianas moleculares de los fármacos pueden ser receptores, pueden ser enzimas, pueden ser moléculas portadoras, moléculas cotransportadoras, moléculas antitransportadoras, canales iónicos accionados por ligandos, canales iónicos accionados por voltajes, dianas peculiares, como son los iones metálicos, y también los ácidos nucleicos. Esto es específico de cada fármaco. Por eso, cuando nosotros vemos los fármacos, ¿sí?, los distintos fármacos que hay, tenemos que saber el mecanismo de acción. Los mecanismos de acción se llevan a cabo a través de su relación con la diana molecular. Bien, esto también lo voy a tratar de subirles otro video más adelante. Es decir, que lo que hace la farmacodinamia es estudiar los mecanismos de acción que tienen los fármacos en los tejidos vivos. ¿Para qué? Para poder obtener de esta manera el efecto terapéutico, que es el efecto deseado, pero también lo tenemos que tener en cuenta para conocer los efectos adversos o los efectos secundarios. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la relación que hay entre la farmacología y enfermería. Para eso tenemos que tener en cuenta cuáles son las funciones del enfermero y las competencias. Y recordemos que antiguamente las funciones o las intervenciones de enfermería se clasificaban de acuerdo al nivel de dependencias en 3. Hoy por hoy, para mí, esta es mi postura en función de todo lo que he leído, no existen las acciones dependientes de enfermería, ya que la administración de medicamentos es una función, ¿sí?, o una intervención interdependiente, porque si bien necesitamos la prescripción de otro profesional como el médico, todo lo que hace a la preparación, todo lo que hace a la planificación, a la valoración de la vía de administración, ¿sí?, a la organización de la tarea relacionada con esa preparación de medicación, es independiente del enfermero, ¿sí? Corresponde a su juicio y a su crítica. Por eso no sería una actividad dependiente, sino interdependiente. La función de la administración de medicamentos se integra dentro de las competencias profesionales, ¿sí? Dentro de las competencias profesionales de enfermería, sobre todo del nivel profesional, ¿sí? Recordemos que la ley del ejercicio de la enfermería, ya sea de ámbito nacional, que es la 24.004, o de ámbito provincial, 12.245, ambas reconocen 2 niveles de ejercicio de la enfermería: el nivel profesional, ¿sí?, y el nivel auxiliar. Y según establece, la administración de medicamentos es exclusiva del nivel profesional,
aunque hay excepción, como son los enemas y como es la vacunación con capacitación específica, pero que forma parte del nivel de las competencias o de las incumbencias del nivel auxiliar, perdón. ¿Y esto en dónde, cómo lo vamos a ver? La ley dice en su reglamentación, ¿sí?, como que los enfermeros que tienen el título o que están en el nivel profesional deben planificar, preparar, administrar y registrar la administración de medicamentos, ya sea por vía enteral, parenteral, mucosa, cutánea, respiratoria, por vía sea natural o artificial, de acuerdo, y acá dice a la orden, en realidad no es una orden, se le dice orden al papel, pero correctamente lo que debería decir la ley es de acuerdo a la prescripción médica que esté escrita, completa, firmada y actualizada. Es decir, que fíjense que nosotros somos los responsables de la planificación, de la preparación, de la administración y del registro de lo que hace a la administración del medicamento. Por eso nunca puede ser una acción dependiente. Para que sea dependiente, el médico me lo indica y tal cual así yo lo hago. ¿Sí? Y en este caso no es así. Fíjense todo, hoy no les usé fibrón, pero fíjense esto, planificar, preparar, administrar y registrar, esto corresponde al juicio y al criterio del enfermero, entonces nunca puede ser una acción dependiente, ¿sí? Es una acción interdependiente, ¿sí? Porque es una función interprofesional. Entonces, por otro lado, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que el aprendizaje de la farmacología es un proceso continuo y gradual. Esto es muy importante saberlo. Yo porque terminé mi carrera, ¿sí? No me sé todo de la farmacología. Es un aprendizaje continuo, ¿sí? Es gradual, los conocimientos los vamos a ir incorporando con el tiempo. Es decir, que este aprendizaje no finaliza con la obtención de el título de enfermero ni de licenciado. Y por último, tengamos en cuenta que jamás se llega a tener un dominio completo de cada uno de los aspectos de la farmacología y sus indicaciones, lo que constituye esto es lo que constituye un gran reto como profesional, ¿no? Como profesional involucrado en la administración de medicamentos. Por otro lado, otra área importante de estudio que complementa a la farmacología es la terapéutica. Y ahí tenemos que hacer como dos divisiones, ¿sí? La diferencia que hay entre una terapéutica y una farmacoterapia. Ambas son disciplinas que están íntimamente conectadas y que forman parte del quehacer enfermero. La terapéutica lo que hace es ocuparse de la prevención y el tratamiento de la enfermedad, ¿sí?, a través de diferentes recursos. La farmacoterapia o farmacoterapéutica lo que hace es emplear los fármacos o los medicamentos con el propósito de prevenir y tratar la enfermedad. Pero son dos disciplinas que están conectadas, que están relacionadas y que son esenciales en el ejercicio de nuestra profesión. Bien, y hasta acá llegamos entonces con el contenido del video, con lo que es la farmacología, la relación con la enfermería y los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta como enfermeros a la hora de administrar medicamentos, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna duda, me escriben a través de mis redes. Yo les dejo abajo la dirección de cada una, del Instagram, del Facebook, ¿sí? Recuerden que también tengo una tienda de venta de productos para enfermería, para lo que es hacemos envíos a todo el país, para lo que es la República Argentina. Vendemos algunos productos digitales también para el exterior y tenemos recursos educativos, ¿sí?, que les va a resultar útil. Estamos trabajando ahora en recursos educativos. Hemos sacado un manual de enfermería, un manual interactivo, ¿sí?, para aquel que quiere mejorar la práctica y tratar de adquirir la cultura de lo que es no el autoaprendizaje, sino la autorreflexión y la autocrítica.
Está también en venta en nuestra web. Por ahora lo vendemos solamente de forma física, no vendemos el archivo digital, pero bueno, sepan que estamos armando otros libros, ¿sí? Que van a ser muy interesantes. Así que bueno, junto con Cari, que es este esquema o este dibujo de la enfermerita que hice inspirada en mi compañera de trabajo, a quien quiero mucho. Así que les digo, hasta la próxima, espero que les resulte interesante las propuestas que les hago. Les mando un beso grande y bueno, nos vemos pronto. Chau chau.